Muy serios, muy serios. Grabar en esta computadora. Ok, ya estamos grabando. Muchachos, que les vaya Perfecto. bien. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Ahí seguimos entonces. Bueno, entonces ustedes van a empezar a hablar sobre este tema del fraude. Cojan cositas corticas y a ver. A ver, Giselle Paz Ibarra. Sí, señor. Bueno, yo voy a iniciar con el tema del fraude procesal y mis compañeros van a continuar con el tema de la prueba pericial para hacer la conexión entre los dos. ¿Listo, profe? Bueno. Entonces, pues para iniciar con el fraude procesal, primero hay que definir qué es fraude. Entonces, fraude se refiere a una acción que es contraria a la rectitud y que perjudica a una persona contra quien se comete. Podemos decir que el fraude procesal se encuentra estipulado en el artículo 453 del Código Penal. Y pues este refiere en cortas palabras a inducir al error a un servidor público por cualquier medio fraudulento para lograr una sentencia, un acto administrativo o una resolución que se encuentre contraria a la ley y así lograr un beneficio o pues perjudicar a alguien. ¿Sí? Entonces, es importante mencionar también pues que el sujeto activo de este delito es una persona indeterminada. Entonces, esto también es muy importante. Este delito pues se tiene que cometer con dolo, siempre debe ser así, no puede ser sin dolo porque pues sería, pues no habría ahí un fraude procesal. Aunque por ahí hablan los autores de que admite la modalidad de culposo también, pero ese es tema de otro paseo. Sí. ¿Qué personas cometen el fraude? Entre las personas que cometen el fraude están las partes, terceros intervenientes, también encontramos intervenientes adhesivos, entonces pues encontramos testigos, ya es independiente del caso, ¿no, profe? Pues porque pues sean frente a abogados, puede ser el abogado cuando descuida un proceso, entonces sí. ahí puede cometerse un fraude procesal, sí, al igual que pues cuando hay un perito, cuando se presentan pruebas que no son reales, documentos falsos, testimonios falsos, entonces pues hay diferentes formas de cometer ese fraude procesal. También podemos decir pues que el fraude procesal, o sea, digamos, para que este delito se presente, tiene que haber unos elementos. Entonces, los elementos del fraude procesal son, uno, que pues exista esa acción de llevar al servidor público a cometer un error. Dos, que la intención, pues, o sea, que exista esa intención, lo que estaba hablando anteriormente, el dolo, para conseguir esa resolución, sentencia o pues el acto administrativo y que esté contrario a la verdad. Y tres, que exista la utilización de un medio fraudulento para esto. Ese es como el tema del fraude procesal en general y pues ya mis compañeros continuarían con el tema de la prueba pericial. Bueno, muy bien, muy bien. Buenas noches, profe. Entonces, buenas noches. Yo también tengo para aportar del fraude procesal, que es una actividad que se da intra o extraproceso. Sí, señora, eso es cierto. Como lo dijo mi compañera, pues es una acción, es un medio por el cual lleva a un servidor público a cometer un error. Y yo tengo un pequeño ejemplo, pues es un caso como de la vida real. Bueno. A un hermano mío, por ejemplo, pues él trabaja en la seccional Bogotá, en familia, en esos casos seccional, de me hablas de fiscalía. De fiscalía, sí, señor. Ya. Y en algún momento él nos comentaba que habían unas personas que le estaban ofreciendo una cantidad de dinero para que un proceso, para que un proceso fuera archivado, pero él estaba asustado porque eran una millonada, decía, no me imagino con toda esa cantidad de dinero. El negocio era de cierto calibre, el negocio. Sí, entonces, en ese caso, entonces yo relaciono lo que es el fraude procesal, ¿no? La intención que tienen a cometer el error al servidor público para ellos obtener su provecho, su ganancia. ¿Y aquí en qué consistía el fraude? En que archivaran el proceso.
que el servidor público hiciera como el trámite correspondiente para que ese proceso lo archivara y quedara, digamos, perdido. Sepultar totalmente. el proceso, sepultarlo. Y se terminara, digamos, el proceso ahí. Entonces, ese caso lo relaciono yo con lo que se ha venido pues investigando y hablando de fraude procesal. Que y al no hacerlo, ¿no lo amenazaron? ¿No sí, no, al no hacerlo, él tuvo inconvenientes, tuvo que cambiar de jefe porque fue el mismo jefe que le propuso que él hiciera eso, se lo echó de enemigo, entonces le buscaron el cambio, entonces lo mandaron a trabajar el doble por no haber hecho eso. Fue el mismo jefe. Sí, claro. Y no tuvo la oportunidad de haber conversado con el fiscal sobre ese asunto. No, pues es que le daba como cosa porque allá sí se puede hacer eso, que las personas que tengan las pruebas como tal de que los están manipulando para que hagan cosas que no son, pueden ir a hablar allá y tienen sus beneficios, pero pues él le dio como cosa. Bueno, sí. Entonces ahí sí se puede ver pues el fraude procesal en todo el sentido de la palabra. No, la pelea es peleando porque él ya sabe que si no accedo, entonces como esto viene de mi jefe, entonces sí, claro. me va a buscar el quiebre. Y no, los jefes los jefes creen que porque son jefes, entonces toca hacerles caso en todo lo que ellos digan y no. Como allá los casos que allá también se han visto que se relacionan con el fraude procesal son los de las comisiones, que comisionan sin justa causa para irse a pasear, llevarse en toda su familia y pues ellos inventan que van a inspeccionar procesos, que van a cualquier pendejada, pero realmente no, hay muchos que no van a eso. Sí, como todo, ¿no? Sí, entonces pues ahí veo yo que es como un buen ejemplo que... ¿Y siguió tu hermano, siguió en la fiscalía? Sí, él siguió, pero pues lo cambiaron de unidad y todo, y pues se echó de enemigo ese señor, pero pues ahí sí que... ¿Y el enemigo está todavía ahí, la fiscalía? Sí, todavía. Lo importante es que no le vuelva a tocar con él, que ahí tiene que cuidarse de él porque... Sí, señor. Porque él ya sabe que se confesó con tu hermano y entonces tiene un pecado grande y tu hermano se puede reventar en cualquier momento. Sí, claro. Y con el actual fiscal la cosa es seria. El doctor Barbosa es un hombre muy serio, muy recto en sus cosas. Y él no se entra en pendejaditas. De modo que señor. Donde le cuente cómo es, va para afuera. Lo botan, lo sacan ahí como un bolo. Sí, señor. Bueno. Ese sería como mi aporte con el ejemplo, profe. Bueno. Geraldine. Hola, profe, buenas noches. Bueno, yo le voy a hablar un poquito de la prueba pericial. La prueba pericial, en cuanto a la prueba pericial, se puede practicar sobre cualquier persona. Es la facultad está limitada para establecer situaciones patológicas, un ejemplo pues como enfermedades, lesiones o daños y pues lesiones o daños, sí. Pues la prueba pericial es muy importante dentro de un proceso porque es pues diría yo que una de las más importantes dentro de cualquier proceso y en caso de presumir pues que en el estado de una normalidad de la prueba se puede ser procesado y se remitirá pues como es, o sea, la prueba pericial es un proceso muy, ¿cómo le explico, profe? O sea, es un proceso muy importante donde usted puede cometer errores y puede ser investigado, puede ser es un delito, entonces es como muy, muy importante el tema ahí de la prueba pericial. Sí, es que en esto aquí todo se presta para maquiavélicos ardides procesales, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Y entonces hay que mirar bien eso.
Bueno. Entonces pasemos a don Luis Alejandro Millán. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Voy a complementar lo que manifestó y nos comentó la compañera Geraldine en cuanto a la prueba pericial. ¿Qué es la prueba pericial? Es una prueba de auxilio y percepción de la apreciación de hechos concretos que se pueden debatir. Particularmente, doctor, y con el aval de mis compañeras, decidimos este tema, subtema como la prueba pericial, porque es muy importante dentro de todo proceso investigativo. Si usted me lo permite y las compañeras, doctor, traigo a colación varios casos. Yo soy perito en dactiloscopia. Bueno. Trabajé en la policía 22 años como perito en la parte criminalística. Le falta más experiencia. Entonces, doctor, es muy buena la experiencia. El perito es muy importante ya que traslada a todas las partes. Cuando se llaman a testificar al perito, es el traslado básicamente de todas las partes que intervienen en el proceso, de lo que ellos no tienen conocimiento de manera técnica. Tuve la oportunidad de manejar cuando estaba en el laboratorio de la Dijín, doctor, el tema de cuando asesinaron a la hermana de Gaviria. Sí. Entre Dos Quebradas y Pereira. Entonces ahí la importancia de esa prueba pericial, ya que fue una prueba, un testimonio que direccionó bastante el tema, la decisión del juez, ya que con esa prueba que se aportó y con el recaudo de los elementos materiales de prueba que se hicieron en campo, se logró que el juez tomara la decisión de que la persona que para ese entonces estaba en juicio su sentencia fuera condenatoria. ¿Qué se hizo? Se logró trasplantar una impresión dactilar que se dejó en una de las puertas del vehículo. Cuando a ella la secuestraron, se utilizaron todas las técnicas para lograr trasplantar esa impresión dactilar, de tal manera que fue sometida a estudio. Y para ese entonces, doctor, los protocolos internacionales, porque eso es lo que el fiscal finalmente, como era testigo yo de la fiscalía y mis compañeros, nosotros tenemos que soportar técnicamente el procedimiento. Sostenerlos. El dictamen pericial también se tiene que sustentar a través de normas internacionales que lo puedan acreditar. Entonces, para ese entonces, doctor, las impresiones dactilares se tenían que lograr obtener más 10 puntos característicos en una impresión dactilar para que el dictamen fuera favorable y fuera conducente nuestro testimonio como peritos. Y ahí para demostrar que las huellas que aparecían en el automóvil eran de ella. Del secuestrador, doctor, de la persona que en ese entonces estaba. Del secuestrador, qué cosa tan importante. Y sí lo consiguieron. Sí, señor. Logramos bueno. hacer un buen estudio de la impresión dactilar, fue sometida al centro de consulta técnica de la registraduría. Efectivamente correspondían esos elementos característicos de la impresión dactilar a la impresión dactilar de uno de los secuestradores, que en ese entonces pues ya estaba imputado, pero al no aceptar los cargos en la audiencia de imputación, se llevó a juicio y por consiguiente en el juicio liderado obviamente por el juez de conocimiento, pues tuvimos que dar nuestra apreciación y gracias a Dios fue favorable para nosotros y el juez así lo determinó. Trasladamos a todos los intervinientes del proceso a la escena como tal, explicamos el procedimiento que se había realizado en ese entonces, cuando se trasplanta una impresión dactilar de alguna superficie se le llama impresión latente. Entonces, porque todavía no sabemos a quién pertenece. Cuando ya se hace el estudio, doctor, de esas impresiones dactilares se someten
al centro de la consulta técnica de la registraduría, que es donde reposan todas las impresiones dactilares cuando nosotros sacamos el cupo numérico, la cédula de ciudadanía, y así nosotros logramos hacer un estudio y corroborar que las características de esa impresión latente correspondían a las características de uno de los, creo que era el dedo, si la memoria no me falla, el medio derecho, y lo logramos soportar y sustentar muy bien en juicio oral. Qué bueno, Luis Alejandro. Óigame, Luis Alejandro, ahora identifican a los niños con la huella plantar, ¿cierto? Sí, señor. El problema... Incluso voy más lejos, usted me corregirá. Sí, señor. Se puede incluso con la huella nalgar, se puede poner las nalgas. Lo que pasa es que en ese sentido... lo identifican, es muy difícil que alguien lo identifique a uno mirándole el rabo a uno. Es decir, esto es del doctor. Esto es la nalga derecha del doctor Altamar. Entonces, a ver, doctor, en el sentido, lo que pasa es que la base de datos eso solo se ve en CSI, pero la base de datos de la registraduría solo identifica las impresiones dactilares de las manos. Se estaba haciendo un proyecto que era la quiroscopia, que también lograba identificar las huellas, las impresiones que dejaba uno en la planta, o sea, de la planta, de la palma de las manos, perdón. Ya, sí. Pero no, lo que pasa es que tocaría recolectarle todas las impresiones a todos los colombianos para poder nosotros... Imagínense. Solo se está haciendo, doctor, en el AFIS de la registraduría, que es el AFIS cuando uno coloca las 10 impresiones dactilares. Óigame, Luis, ¿y ya a los bebés ya no les toman la huella plantar? Sí, señor, se lo colocan en la registraduría, pero digamos en el tema de identificación no, porque esas impresiones dactilares siempre, o sea, no se pueden determinar los puntos característicos en las huellas que se colocan los piecitos de los niños plantares. No hay ninguna base a través de la cual usted pueda cotejar ese tipo de información. Únicamente lo puede hacer con las impresiones dactilares de los deditos de las manos, doctor. Luis Alejandro, con la edad, la huella dactilar desaparece, ¿no? Sí, cuando ya se está en la etapa de anciano, lo que se hace es tratar de aplicar un reactivo. Sí. Y porque las huellitas, como se tiende a desprender la epidermis, doctor, no queda muy bien plasmada, por eso se han presentado problemas cuando las personas van a cobrar su pensión y eso. Se hace el estudio sobre varias huellitas o en la entidad donde va a cobrar su pensión, le colocan varios deditos para que cuando, si no lo lee, digamos, el índice derecho, lo puede hacer con los pulgares o algo así. Pero las impresiones dactilares aparecen hasta la dermis, doctor. Si usted se corta, se pueden regenerar. Si digamos, el accidente que usted tiene en las manos no llega a la dermis, pero en la epidermis sí, doctor, sí se pueden identificar las impresiones dactilares. Lo otro es que, por ejemplo, las señoras que usualmente realizan labores como lavar, aseo y eso, sí, las impresiones dactilares se deterioran. Ya. Hay que hacerle eso se llama, es como lo que antes se llamaba lo del el guantelete o el guante epidérmico. Ya. Con un reactivo se puede aplicar un reactivo y se puede plasmar la impresión dactilar y se le puede dar lectura a la impresión dactilar. Es cuando, por ejemplo, hay una persona que está en alto grado de descomposición del cuerpo, cuando sí, también tuve la oportunidad de trabajar en medicina legal en unas prácticas, entonces sí, se hace esa reconstrucción de las impresiones dactilares para que pueda ser identificado. Entonces, se desprende la primera capa de la piel, sale como si fuera un guante de látex y uno mismo en cada dedo, obviamente de manera organizada, uno va marcando
porque el dedo 1 es el índice derecho y el dedo 10 es el pulgar izquierdo. Óigame, Luis, con el dedo que le arrancaron a Santrich, ¿sí pueden identificarlo? Sí, pero a mí se me hace extraño que la persona o la entidad, bueno, ¿por qué le amputan el meñique? El meñique casi no... Ah, ¿no fue el índice? No, el meñique, yo lo leí en una revista que había sido el meñique. Ah, el meñique. Pues si uno quiere identificar a una persona para cobrar la recompensa, lo más lógico era quitarle el índice derecho. Sí, claro. Claro, el índice. El índice. Pero bueno. Y le arranco algo más y llamo a la señora para que lo reconozca. Sí, está bien eso. Muy bien. Pero, es decir, con cualquier dedo se puede, ¿cierto? Es más difícil con el meñique, ¿no? Sí. Por eso alguna vez, si ustedes, hubo un caso donde uno de los guerrilleros que conformaba, creo que era el bloque occidental de la guerrilla, mató a Iván Ríos, alias el Paisa. Ah, el Paisa, sí. El hombre sí, para evitar confusiones, le arrancó toda la mano derecha, doctor. Sí. Entonces, claro, así sí se logró. La identificación, claro. Sí, porque es que la plática no la pierdo. Claro. Sí, lo peor del caso es que el hombre fue asesinado en el eje cafetero, el Paisa, después de que cobró su recompensa. Lo mataron, sí. Sí, señor. No pudo irse del país. Exacto. No, Cuando uno tiene y plasma sus 10 impresiones dactilares en la registraduría, cada ciudadano colombiano cedulado tiene se llama fórmula dactiloscópica única, que se realiza, es como cuando uno estudia las fracciones. La parte de arriba es una lectura de la mano derecha y la parte de abajo es una lectura de la mano izquierda. Entonces, uno tiene una única fórmula dactiloscópica a través de la cual también se puede identificar. Y también los tipos de dibujos, verticilo, presilla. Eso hay una clasificación ya general, doctor. Oiga, Luis, ¿y cómo se hace con personas que nacen sin brazos? Incluso, pues, parte del brazo, de hecho, nacen sin manos, sin brazos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se identifican esas personas? Antes era muy complejo, doctor. Antes era muy complejo porque finalmente no se podía. O sea, una particularidad es si la persona tiene amputado uno de sus miembros superiores. Incluso es una particularidad y lo pueden identificar mucho mejor porque ya se sabe de antemano que tiene uno de sus miembros superiores derechos amputados. Pero ahora la registraduría está tomando el tema de el reconocimiento biométrico, doctor. ¿Cómo es eso? El iris, se está haciendo básicamente con el iris, con las características morfocromáticas, es decir, se toma el cuerpo y dice la altura, rasgos que los puedan identificar a usted de manera, el color del iris, la distancia que hay entre lóbulo y lóbulo. Pero Luis, desgraciadamente nace un niño deforme, sin brazos. Ese niño, ¿cómo lo registran? ¿Y cómo se identifica? Pues se registra con el número único de identificación personal, que ahora es, o sea, desde que tú naces, en este momento, desde que las personas nacen hasta que sacan su cédula, ya tienen un número único de identificación personal. ¿El NUIT? Sí, correcto. Antes, nosotros los que ya somos viejitos, antes era diferente el número de la tarjeta de identidad que el número de la cédula. Sí, ahora sí es un número único, doctor. Número único de identificación personal que va desde que los niños ahora nacen hasta que ya sacan el número. Lo único que se puede hacer es ya verificar ahí en el sistema de identificación de la registraduría cómo lo identifican dando un cupo numérico, pero lo individualizan, me imagino que con los rasgos físicos de la persona, doctor. Interesante, esto ha cambiado mucho, muchísimo. Por ejemplo, tuve la oportunidad, doctor, de trabajar en un grupo contra el terrorismo y así se hacía. Cuando las personas, uno hacía la inspección técnica de cadáver en el área campamentaria, cuando
se realizaban los bombardeos, había personas que habían entrado a estos grupos siendo menores de edad. Sí. Entonces lo que hacía uno con esas personas capturadas era llevarlos y asignarles cupo numérico en la registraduría, doctor. Uno conseguía el registro civil de nacimiento y lo cedulaba para poder imputarle los cargos frente al juez. Era una situación que solicitaba antes de llevarlo a imputación de cargos. Sí. La fiscalía siempre, a los policías judiciales, teníamos que identificarlo, tener un cupo numérico o calcular. En ocasiones se tenía que, ya cuando las personas no, por ninguna manera se lograba obtener el registro civil de nacimiento, tocaba cedularlos y recurrir al odontólogo forense de medicina legal para que a través de la carta dental nos pudiera dar una edad aproximada de la persona. Toda esa parte teníamos que agotarla, doctor, antes de imputarle cargos a una persona. Es interesante el tema, por eso es bueno. Los gemelos, ¿cuáles son los que son idénticos, los gemelos o los mellizos? Los gemelos. Los mellizos es cuando son niño y niña o que... Pero no, los pueden gemelos... ser niñas también o sí, niños también, pero diferentes características. Sí, pero los gemelos... Los gemelos tienen identificación diferente, sus huellas digitales son distintas. Las impresiones dactilares tienen una fórmula dactiloscópica diferente, doctor. Porque las impresiones dactilares, desde el 5º mes de vida intrauterina, ya se generan las impresiones dactilares. Lo que pasa es que no se pueden leer. Cuando un bebecito está recién nacido no se leen muy bien, pero ya las impresiones dactilares se pueden repetir hasta la 6ª generación. Yo puedo coincidir con una persona de mi familia, pero la 6ª generación. Puede que haya coincidencia con las impresiones dactilares. Por eso es una prueba fehaciente de identificación personal. Después del ADN, es la segunda prueba más fehaciente que uno puede presentar ante un estrado, doctor, para identificar a una persona. Está después del ADN. Sí, el ADN sí es un 99.9% de probabilidad. Ahora que hablo de gemelos o gemelos, yo viví en un sitio y en 2 bloques al lado mío vivían 2 gemelos, casados ellos, pero idénticos, igualitos. Y los 2 estudiaban en la misma universidad. Pero entonces uno estudiaba una carrera y otro estudiaba otra carrera. Pero de los 2, uno era un vago a morir y el otro sí era juiciosísimo. Entonces, cuando se llegaban los exámenes y eran exámenes orales, el que era juicioso y piloso y todo, cogía la identificación de su hermano y presentaba el examen por el hermano. Entonces, el profesor, ¿cómo hace ahí? Si entra Luis Andrejano Millán Cano a presentar el examen, yo lo veo, pues si lo veo como siempre lo he visto. Y estoy igualito. Y entonces, y la voz igualita y todas las cosas, de modo que hasta por voz se parecen mucho. Y entonces este bandido pasó muy bien y pasó con unas notas increíbles y un grado extraordinario y era un vago de primera. Y él se lo debe al hermano, el grado. De modo que, pero ahí sí hay una cosa muy simpática, las esposas sí sabían quién era quién. O la mamá, o sea, a veces incluso hasta solo la mamá los puede diferenciar. No, eso sí lo reconozco. Yo soy gemela, profe. Yo soy gemela. Giselle, ¿sí? ¿tú eres gemela? Sí, señor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Y los novios sí, y los maridos las distinguen? Sí, claro, profe. Yo puedo llegar, veo a las 2 y entonces yo soy tu esposo, pero entonces de pronto, no, es que tu hermanita está como querida y entonces me equivoco y me llevo a la hermana. ¿Se equivoca con dolo?
Bien, bien. A mí me pasaba más o menos el mismo caso que usted dice. Yo soy homologada en esta universidad. En la universidad anterior que estaba, yo estudiaba con mi hermana, pero mi hermana estudiaba ingeniería de sistemas y yo derecho, y los profesores nos confundían. Entonces a mí me saludaban los profesores de mi hermana y a mi hermana los míos, o no me saludaban porque pensaban que ya me habían saludado y yo como que, hola. ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿no? Y la gente era como que te cambiaste de ropa y yo no, si tú viniste con otra ropa y yo no. ¿Y no se presentó el caso de que la una presentara examen en alguna materia específica por la otra? No, en ¿No? el colegio, ¿sabe qué hacíamos? Digamos que si una llegaba tarde, hacía clases, entonces el profesor era, pues estudiábamos en el mismo curso, entonces el profesor era como, ¿quién es usted? No sé, profe, adivine. Pero dígame quién es. No, no sé, profe. Lo dejo con esa duda. Sí, y cuando ya estábamos las dos, le decíamos, profe, estamos aquí por si acaso. Y decía, ¿cuál era la que no estaba? No, sí estábamos las dos, profe. Entonces nunca podían saber quién era la que llegaba tarde. No, muy difícil, muy difícil. Pero yo sí me acuerdo que varias veces venían los gemelos y estaban las esposas. Y yo les decía, bueno, ¿cuál es tu marido? ¿El de la izquierda o del lado derecho? Y decía, el de la izquierda. Y decía, a mí me parece que es el de la derecha. No, no se equivocaban. Qué horror, ¿no? La Doctor, mamá, por pues, eso perdón, sí. cuando se van a presentar esas pruebas de la Comisión del, Nacional de Servicio Civil, que son pruebas, digamos, para optar por cargos públicos, Sí. los concursos suelen ser apoyados por técnicos en dactiloscopia. Antes de presentar las pruebas, uno le toma las impresiones dactilares y las corrobora con la cédula, pues para que no esté presentando otro el examen por la persona. El hermano. Claro, el hermano gemelo. Sí. Pero en la cédula sí se puede hacer eso, con la cédula. Con el índice de derecho se puede cotejar, doctor. Y es que las huellas son bien diferentes. Nosotros sí no las hemos comparado y son totalmente diferentes. Bueno, ahí está un ejemplo clarísimo, doctor, con las gemelitas. Vea pues, vea pues. ¿Y cómo se hace con esas personas que por su trabajo, que trabajan con las manos y tienen unos trabajos muy arduos, se vuelven unas manos todas callosas, horribles? Los constructores. Cuando le dan a uno la mano, uno parece que estuviera cogiendo una piedra. Sí, sí, señor. Eso es como difícil, ¿cierto? Ellos registran en los bancos, en esas corporaciones que necesitan ser identificados, registran con la lengua. La impresión dactilar, el dedito que esté menos deteriorado, ¿no? Toca con la nalga, como dijo el profe. Sí. Y la nalga, dijo el doctor. Sí, sí. No, yo estuve leyendo alguna vez que sí, que ese es un medio de identificación. La huella plantar y la nalga también. Entonces, pues ahí yo no sé qué crestas tendrían que darle lectura ahí los peritos, doctor, no sé en qué se basan. Ay, oiga, don Jairo Laverde, ya pasaron todos, ¿cierto? Señor, me falta un grupo y una persona. Bueno, entonces espérame, a ver, vamos a despachar este grupo que se rajó y entonces para pasar el otro. Entonces, a ver, estoy Gisette Andrea Paz Ibarra. No, están bien, sobre todo con esa exposición de Luis Alejandro. Esa exposición salva muy bien el grupo. Incluso hasta usted, Jairo, mejoró la nota también. Sí. No, pero yo sí le exijo que abran esa clase sobre peritazgo para lectura de nalga. Información. Ahí toca mirar si está grande. Me apunto a hacer el examen en la universidad. Bueno. Hoy estamos, ¿qué? A jueves, ¿no? Empiezan con Luis Alejandro. Jueves.
Oye, jueves. Sí, tiene que ser hombre y mujeres, claro. No nos pueden hacer solo el examen a las mujeres. Ahí van todos. No, Hombres y Oiga, mujeres. sí, oiga, sí, venga, ¿y qué tal que al doctor le toque una clase con solo hombres, ah? No, pues me pego un tiro. Ahí sí ese día sí ¿Los raja o los pasa, doctor? No, no, imagínate eso. Jueves 27 de mayo. Sí, señor. Bueno, entonces, este es un 4,5 para todos. Luis Alejandro Millán Cano, muy buena su exposición. Gracias, doctor, muy amable. Aprendí mucho con usted. Gracias. Oye, usted sí que debe, oírlo a usted debe ser agradabilísimo. Dura uno toda la noche oyéndolo, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Y que Voy a ver si estudio el tema de las nalgas, pero con anterioridad. Pues voy a buscar ese patrón. Voy a buscar ese patrón. Eso, y de pronto como Giselle es gemela, ¿no? Como Giselle es gemela, entonces ella puede aportar sus experiencias como gemela. ¿Cómo se llama su hermana gemela? Joana. ¿Diana? No, Joana. Ah, Joana. Joana Paz Ibarra. Sí, ¿Las señor. dos son casadas o solteras? Yo vivo con mi novio, mi hermana es soltera, pero ella vive en Pasto. Y su novio no se equivoca cuando viene su hermano. No. Ah, porque es que de pronto se puede equivocar. Diana Carolina Flores Muñoz. A ver, pongo aquí jueves. Y se le dice al novio, hoy me voy a poner blusa roja, hoy me voy a poner blusa roja, y él ya sabe. Pero es que hay gente que nos diferencia así. ¿Se acuerdan de la ropa que tenemos puesta? Y ya ahí están todo el día grabados con la ropa. No. Pues estas son unas falencias increíbles. Espérenme. Espérate un momentico. ¿Usted en qué número está, Jairo? Uy, doctor, ahí sí me ponchó. Porque tengo el recorte del pedazo que me tocaba soplarle hoy. Ya, espérenme, era Jairo, yo lo vi por aquí. Por aquí, por algún lado lo vi. No. Marcela Jairo Laverde Tarquino. Está en el número 9. Número 9. Jairo Laverde. Señor presidente. Está con un 4,5 yo. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, entonces creo que ya quedaron todos calificados. Gisela Andrea, Luis Alejandro Millán, Diana Carolina, Geraldine, y ¿quién me quedó? Nadie más. Y Jairo Laverde. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. A ustedes, muy agradable. Gracias, profe. Muy agradable la conversación con usted sobre su experiencia. Gracias, doctor, muy amable. Un poquita, ¿no, Mico? De ustedes uno no sabe nada. No, doctor, aprendiendo de usted, doctor. Aprendiendo de usted. Y ya ahorita en la profesión sí le puede servir. Sí, señor, claro. Cuando salga. Sí, claro, doctor, sí, señor. Con la ayuda de Dios, sí, señor. Bueno, entonces, ¿con quién seguimos, Jairo? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Listo, muchachos. Gracias. Bueno, gracias. Un placer verlos igual, a todos. Que descansen. Gracias. Muy bien. Bueno. Listo, muy bien. Gracias, Jairo. Alejandro, chao. Listo. No, profe, no sé. No me despida todavía, profe, que falta un grupo. No, me quedo con Jairo Laverde porque falta un grupito. Vamos a ver quiénes son los que me faltan. Sí. Sí, doctor. Profe. Por ejemplo, aquí tengo a Gustavo Ernesto Cabrera Bonilla, Luzaida Galeano, que no les tengo nota. No, señor, ellas no. Siga, doctor, perdón. Laura Jimena García, Andrés Vargas Martínez, Lizeth Vanessa Carmona. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Andrés Vargas Martínez.
¿Cómo está, profe? Muy bien, Andrés. Yo lo tengo aquí en mi número, en mi listado con el número 70. 70. Laura Jimena. Laura Jimena García Mora, ¿cierto? Sí, usted está con el número 69. Bueno, ¿quién más está? Como dicen los Faltan 3 compañeras, ya se están uniendo. Andrés Vargas. Profe. Andrés Vargas Martínez está con el número 70. Okay. Andrés Vargas Martínez. Laura Jimena García, ya está. Andrés Vargas Martínez, aquí lo tengo. Lizeth Vanessa Carmona Cruz. Lizeth Vanessa Carmona Cruz, con el número 71. ¿Será que otra será Laura Juliana Arenas? ¿Del grupo? Sí, señor. Ya hace parte del grupo, pero no ha entrado. Ya. Bueno. Y con Laura y Juliana y ya... Ah, no. Gustavo Ernesto Cabrera Bonilla y Luceida Galeano no tienen nota. Faltarían ellos dos. Y entonces ahí sí terminamos, ¿cierto, Jairo? Sí, señor, eso es correcto, doctor. Está correcto. Bueno. Lizeth Vanessa Carmona Cruz. Muy bien. ¿Usted de dónde es, Lizeth? Yo de Bogotá. De Bogotá. ¿Y usted, Laura? También, profe, aquí de Bogotá. ¿Bogotá? Ah, ya. Sí. Bueno, pero mientras vienen Laura, Juliana y viene Gustavo Ernesto y Luceida Galeano, pues empecemos. ¿Qué tema escogieron ustedes? Es decir, el fraude procesal aplicado ¿a qué figura? ¿Al testimonio, al peritazgo? ¿Cuál? Al testimonio. ¿Al testimonio? Sí. ¿Todos se fueron por ahí? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿quién quiere empezar? Primero, una definición así por encimita. ¿Qué es el fraude procesal? ¿A qué se le llama fraude procesal? El fraude, pues, es una opción que resulta contraria a la verdad, ¿no? El fraude procesal requiere que el sujeto activo, pues, acuda al dolo, teniendo plena certeza de que su propósito es inducir al error al funcionario judicial para obtener, pues, una sentencia favorable a su favor, ¿no? Claro. Entonces, si la persona que comete el hierro lo hace de buena fe, pues no se le puede indilgar responsabilidad alguna, ¿no? Sí, porque es que lo más importante ahí es el dolo, ¿no? El dolo. Exacto. La persona la intención. Una actividad dolosa. La voluntad de inducir al funcionario en un error. Dolosa, ahí tiene que entrar el dolo. Entonces, pues en este orden de ideas, el fraude procesal se presenta cuando una persona interesada en resolver determinado asunto se adelanta ante alguna autoridad judicial o administrativa para provocar el error a través de información falsa, un falso testimonio como el que nosotros, pues, indicamos. ¿Qué se busca? Beneficio, ¿no? A ver, Lizeth y Laura, ¿qué se busca con el fraude procesal? Lo que busca como tal es que la sentencia, el fallo sea en contra de la ley. O sea, lo que busca el sujeto. Inducir al funcionario público a que caiga en un error y que el fallo sea contrario a la ley. O sea, como para un beneficio propio, pero perjudicando un bien jurídico. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que dolosamente, en forma temeraria, se modifica o se altera? ¿Qué es lo que en forma dolosa se modifica o se altera?
La información. Más que información. La verdad. A ver, Laura. La verdad. A ver, ¿quién dijo verdad? ¿Andrés? Yo. Exacto. ¿Qué verdad? La verdad. La procesal. No, la verdad. Pues existen dos legal, verdades. la verdad formal. La verdad procesal. Sí, bueno, la verdad procesal que es. Quiere dar un error en la verdad procesal para que se dé un fallo que no se ajuste a la verdad real. Exacto, para cambiar el fallo. O sea que si no se induce en el fraude procesal, el fallo hubiera sido distinto. No se ajustaría a la ley. A ver, entonces, ¿quiénes cometen el fraude procesal? ¿Qué personas? Las personas interesadas en el proceso. Cualquier persona vinculada en un proceso. Vinculada, sí. El sujeto activo, que puede ser cualquier persona. Bueno, el sujeto activo. Bueno, pero pongámosle nombres. Por ejemplo, el demandante. Sí, puede ser el demandante, el testigo. Y si son 2 o 3 los demandantes, entonces son los codemandantes, ¿cierto? ¿Quién más? Los testigos, los peritos. Los auxiliares. Bueno. Sí, los terceros intervinientes. La fiscalía. O sea, facultativos o necesarios, que son los litisconsortes, los intervenientes adhesivos, los intervenientes ad excludendum, los llamados en garantía, los llamados ex oficio, el simple tercero interviniente incidental. En fin, esas son personas que cometen el fraude, la actividad ilícita. Entonces lo que se busca es alterar, modificar, alterar ilícitamente la verdad legal o formal en un proceso judicial con el fin de causar daño o perjuicio a otro o con beneficio propio o beneficio de un tercero. Bueno. Yo pude contestar porque estaba estudiando el tema, ¿cierto? Sí. Bueno, bien. ¿Los apoderados pueden cometer el fraude procesal? Claro que sí. Sí. ¿Cómo podría ser? Sí. Juliana, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. Aquí hay 2 Julianas, caray. Juliana Arenas y Juliana Cubillos. Sí, señor. Entonces, Juliana, la número 1 y Juliana la número 2. La número 1, por lo que veo aquí, es Juliana Arenas. La 2 es la Cubillos. Oiga, Juliana Cubillos, yo veo allá como un piano detrás de usted. Ah, sí, señor. ¿Usted toca piano? A veces, sí, señor. ¿De verdad, sí? Sí, sí, me gusta. Uy, interesante. Puede hacer dúo con el profesor, que el profesor es un cantante experto. Ah, muy bien, claro. De pronto, yo le muestro una partitura. Usted lee, ¿no? Y nos va amenazando el parcial. Entonces, yo le pongo una partitura y usted la va tocando. Y claro que podemos hacer ese dueto. El profesor nos dio una vez en una clase nos cantó una canción muy, muy conocida, muy chévere. Nos dijo su experiencia como cantante, como tenor. Sí, a mí me dio por ahí un tiempo, me puse a estudiar música y dentro del conservatorio, pues la voz. Y empecé aquí en Colombia y estoy por allá en Italia y estoy en Estados Unidos y todo eso, estudiando. Soy tenor lírico. Solo que yo quise llevar las 2 al mismo tiempo y llegó un momento en que no pude. Porque es que necesitaba quedarme en los Estados Unidos y no fue posible. Entonces al regreso a Colombia, entonces yo dije, bueno, vamos a colgar la lira un poquito y metámosle duro al derecho. Y eso fue lo que hice.
Entonces sacamos el doctorado en el externado. Y desde entonces, pues, dedicado a la enseñanza, al estudio, la investigación del derecho, que es tan lindo el derecho, precioso. Entre más lo estudio, más me gusta. Bueno, entonces, el apoderado, ¿cómo puede, el apoderado, los defensores de oficio, cómo pueden cometer el fraude procesal? Bueno, doctor, yo creo que igual en lo que se leyó, cualquier tipo de acto acto, digamos, en el que haga incurrir en error a cualquier funcionario o en un funcionario que administre justicia en este caso. De hecho, leí un poco que no solo son las personas que se encargan de administrar justicia, sino hay otros textos que hablan que pues, cualquier funcionario como tal que tenga la potestad, pues también está en este tema del fraude procesal. Juliana, ¿usted cómo le contesta a su novio, que su novio bien querido le hace una solicitud musicalmente? ¿Cómo le contestaría? ¿Musicalmente? Sí. ¿Cómo le contestaría? Su novio viene y le dice, te invito a salir esta noche, vamos. Y entonces vamos a comer y bailamos y lo pasamos de lo lindo. Y entonces le dice, ¿y tú qué opinas, Juliana? Entonces, ¿usted cómo le contesta musicalmente? Musicalmente, entonces no, buscaría una... Musicalmente usted le dice, sí, mi sol, sí. Salimos esta noche, sí, mi sol, sí. Vamos a comer y a bailar, sí, mi sol, sí. Lo maté. Lo mató. Bueno, bien. A ver. ¿Podría hacer una acotación sobre lo que dijo mi compañero? O sea, es que en mi trabajo sucede mucho lo que dice mi compañera. Yo trabajo en la Unidad Nacional de Protección y las personas mienten constantemente para obtener beneficios del Estado. Una camioneta, escoltas, teléfono, chalecos, lo que sea. Plata para reubicarse y se autoamenazan para poder obtener estos beneficios. Todo ese fraude pues conllevan un gasto del erario público tenaz. Y un desgaste. El administrativo va a tener su error gracias a todo ese fraude que viene dentro del proceso de evaluación del riesgo. Y cuando prueban el fraude, ¿qué? ¿Lo denuncian penalmente? El problema es que nosotros primero no tenemos policía judicial. Y pues nuestra prueba es la denuncia ante la fiscalía, pero pues en el mayor denominador, todas las denuncias están en estado activo, en etapa de indagación, sin avances a la fecha. Sí, ¿no? Entonces, es que a un investigador le botan 2.000, 3.000 investigaciones. ¿Cuándo las hace? Sí, ¿cuándo termina? Por eso es que el operador judicial, pues, por eso es que estamos así. Por eso estamos como estamos. Terrible. ¿Y hoy la guerra cómo estuvo? ¿Qué desbaratamos hoy? Hoy quién sabe qué acabaría. Está duro. ¿Sí? No, yo no he visto. Sí. Y en Usme. Yo vivo en Patio Bonito, entonces está súper cerca al Portal América, sí está. Al Portal de la América, cada rato lo sacan en televisión. Es todos los días. Le han dedicado, pero... Portal Resistencia. Pero seguido el Portal de la América. Y mañana como que sí va a ser un día lindo, ¿no? Mañana, sí, porque mañana se cumple el mes. Mañana el mes, entonces van a querer cerrar con broche de oro el mes. Sí, mañana entonces, cuidémonos mañana, ¿no? Mañana nos cuidamos porque esto está muy feo. Juliana Arenas, ¿de qué nos quieres hablar, Juliana? Te la pongo bien difícil. Eso, ahora sí me sonrió es que era la foto.
Pero no, la foto me movió. A ver, Julianita. Esa Alicia es mala, mire, se ríe. Apaga el micrófono, se va a burlar. Se ríe. Ella es perversa, ella le saca provecho a la pobre Juliana que está ahorita entre palos. Julianita, hábleme algo del fraude procesal. Veo que tiene como fallas de internet. Está congelando la imagen. Sí, se congeló. Se quedó sonriendo. Bueno, sí. Mientras ahí no tenga fallas en lo demás, pues lo vemos a ver cómo lo solucionamos. ¿Qué se llama? A ver, ¿cuántas clases de verdades hay dentro del fraude procesal? Que como la idea es cambiar la verdad, entonces es importante saber las clases de verdades que hay. A ver, yo pregunto, ¿qué será la verdad ontológica? ¿Por qué a la verdad ontológica también le dicen real? Pues es la verdad real. Auténtica. Es el hecho que se percibe, lo que podemos ver, la verdad verdadera. Es la que acontece cuando lo que se piensa, se siente o se denuncia necesariamente corresponde a la estructura real del objeto. Exacto. ¿De dónde proviene? Bueno, la verdad doxográfica, ¿cuál será? ¿Cuál será la verdad procesal, profesor? No, esa sí es la verdad procesal. La verdad es la verdad legal o la verdad judicial declarada. Entonces está la verdad real y ontológica, la verdad legal, la verdad propuesta, la verdad moral, la verdad judicial o declarada. Esos son los varios tipos de verdades. Dentro del proceso. Bueno, a ver, me tienen que aclarar bien. Quiero, es por grupo, ¿no? Incluyendo a Juliana Arenas también. El objeto del fraude procesal y el fin del fraude procesal. ¿Cuál será el objeto y cuál es el fin? ¿El objeto del fraude procesal? Sí. Hacer caer en un error al operador judicial. A ver, ¿qué diría Laura? ¿Qué diría Juliana? Ok. Pues yo pienso, doctor, bueno, no sé qué compañera quiere hablar. Profe, sí, yo pienso que como tal, el fin del delito de fraude procesal es hacer incurrir un error al funcionario administrativo o judicial. Yo pienso lo mismo, que es por cualquier medio de fraudulento, se induce a una persona a cometer algún error para obtener así alguna sentencia. Entonces, no quedamos en que es alterar, modificar o cambiar la verdad ontológica. Sí. Okay. O para hacer que coincida la verdad judicial con la verdad real. Entonces, eso se hace como alterando, falsificando pruebas. Y el fin del fraude procesal. Obtener sentencia contra la ley. Sí, causando un beneficio propio, causando un perjuicio a un bien jurídico a terceros. Exactamente. A ver, hasta aquí los ayudo. El fraude procesal se caracteriza y se tipifica por su resultado nocivo. Entonces, ¿qué necesita el fraude procesal? Falsedad. Que se configure con las... ¿Qué les dije yo? Miren, el fraude procesal se caracteriza y tipifica por su resultado nocivo. Nocivo. Y entonces, ¿qué pasa si hay o no hay? Porque es que se tipifica por el resultado nocivo. Y si no hay resultado nocivo,
Resultado nocivo, entendiéndolo en una parte, ¿no? O en un tercero. Si no hay ese resultado nocivo en perjuicio de una parte o de un tercero, el fraude es Pues si no hay el resultado nocivo, no se consumaría el delito. Entonces, el fraude resulta ya. No hay fraude. Pierde su... No habría, o sea, no se consumaría. No hay fraude, es inocuo, es ineficaz. Penal alguna. Es ineficaz porque no ha producido efectos dañosos. Exacto. Y entonces no es sancionable. No hay responsabilidad penal. Lo primero que hay que mostrarse es si hay un resultado nocivo. Para aclarar ese punto del fraude procesal hay que hacer una relación de causalidad. Esa relación de causalidad es entre qué? Causa a efecto. Eso es lo que hay que empezar a mirar. Causa. Entonces, ¿quién cometió el fraude procesal? ¿Lo convirtió? Pedro. Entonces la siguiente pregunta, ¿y Pedro qué es dentro del proceso? ¿Es parte? Bueno, sí, entonces es demandante. Ah, bueno, ok. Ya muy bien, entonces ya tenemos que Pedro, demandante, ocasionó un hecho. Ese hecho, ¿cómo es? ¿Cómo debe ser? Demostrable. Y correal. Un hecho real. Ilícito. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con ese hecho ilícito cometido por Pedro? Induce induce a un error. No, antes de eso. Hasta el delito y por ende pues inicia el proceso legal. Busca perturbar, busca... No, que Pedro comete el hecho ilícito, es el autor. Y ese hecho ilícito, ¿qué debe producir? Un daño a un bien. Un resultado nocivo. Un perjuicio. ¿Quién dijo perjuicio? Yo, Lisset. Sí, Lisset. Un perjuicio. Y entonces la relación de causalidad es entre qué y qué. Entre el... Bueno, el perjuicio que dijo. Entre el perjuicio y el perjuicio. El perjuicio y el autor del perjuicio. Y Pedro. Entonces, se demuestra que el perjuicio lo ocasionó Pedro. Pedro. Ok. Siguiente pregunta. ¿Y quién sufrió? Pedro. ¿Quién sufrió el perjuicio? Pues una persona determinada, ¿cierto? Ajá. Sí. Entonces, entonces la relación de causalidad es entre qué y qué. Entre el perjuicio Pedro y el que afectó directamente Pedro. Causa el perjuicio. El que perjudicó y el entre el perjuicio y el perjudicado. El perjudicado. Entre el perjuicio producido por Pedro. Por Pedro. Es el autor. Y el resultado que lo sufre la víctima. La víctima. La víctima. Entonces la relación de causalidad es entre el daño recibido por la víctima y Pedro, que es el autor del daño. Causa a efecto. Causa, efecto. Esa ecuación siempre hay que hacerla en penal o hacerla en civil para poder reclamar perjuicios. Para reclamar perjuicios. Perjuicios que pueden ser ¿de qué índole? Bueno, no estamos en ese tema. Para reclamar los perjuicios. Y
La responsabilidad, ¿cómo puede ser? Responsabilidad penal. Penal. Sí, penal. ¿Qué otra responsabilidad hay? Civil. Civil en el caso de administrativa. Administrativa. Laboral. Entonces, ese es el tipo de responsabilidad. En términos generales, ¿cómo puede ser la responsabilidad? En términos generales. Sí. Si se produce como consecuencia de un contrato, ¿será? Civil. Sí, pero ¿cómo será? Contractual. ¿Cómo? Contractual. Contractual, Laura, sí. Contractual. Y si el perjuicio se ocasiona fuera de contrato. Extracontractual. Extracontractual, correcto. Contractual. Contractual, extracontractual. Esto porque aquí en Colombia no quieren aceptar, yo hago parte del Instituto Colombiano de Responsabilidad que funciona en Medellín. Allá en Medellín no aceptan sino la responsabilidad contractual y extracontractual. Y yo me voy con Pérez Vives, que él dice que hay responsabilidad precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Pérez Vives habla de 4 modalidades de responsabilidad. Los antioqueños no aceptan sino 2, contractual o extracontractual. Pero es que puede haber responsabilidad antes de un contrato. Y entonces se va a llamar precontractual. Precontractual. Claro. Yo puedo llegar y citarlos a ustedes y decirles, miren, usted, Juliana Cobillo, vive en tal parte, usted, Laura, en tal parte, usted, Lizeth, se van a ir cada uno a su tierra, Andrés a su ciudad, abren oficinas, consiguen secretarias, compran computadores y todas cosas, ¿no? Y entonces yo vengo y les doy negocios. Y va pasando el tiempo, pasa el tiempo y nada de nada. Y los negocios que, díganme una cosa, ustedes no se han perjudicado con todo lo que yo les prometí. Sí, claro. Sí. ¿Y acaso tenemos un contrato? No. No. Tenemos es una acción precontractual. Entonces hay una responsabilidad precontractual antes del contrato. Si es en el contrato, será contractual. Y si se desprende el contrato, será postcontractual. Y si hay responsabilidad, pero no hay contrato de por medio, la responsabilidad será extracontractual. Sí. Les recomiendo mucho que estudien a Pérez Vives entre nosotros. Ese hombre sabe mucho. ¿Y por qué los países no van con yo no sé, allá hay 2 SARES y solamente hablan de la contractual y de la extracontractual. Uno de ellos tiene una obra y solamente habla. Y entonces es interesante porque yo tengo con ellos unas discusiones muy lindas sobre, es que, a ver, la cosa es muy difícil. Yo siendo profesor de la Universidad de Medellín, me llamó un día el rector y me dijo, doctor Altamar, mire, usted es de lo mejor que tiene la universidad. Usted es un extraordinario profesor y los alumnos todos están muy contentos con usted. Pero yo sí tengo una queja. ¿Usted por qué no enseña autores antioqueños? ¿Cómo le parece? ¿De verdad? Y le dije, porque mire, los autores antioqueños son muy buenos, pero no hay uno que tenga la profundidad de Álvaro Pérez Vives. ¿Qué culpa tengo yo de que Álvaro Pérez Vives sea barranquillero? Es como si yo me voy, por ejemplo, por Jaime Azula Camacho, que en paz descanse, hace poquito falleció. Entonces, ¿que me voy porque es tunjano? No tiene nada que ver. Es el conocimiento. El conocimiento, claro, lo que es. Entonces, Álvaro Pérez Vives, barranquillero él de nacimiento, un genio en el derecho. Ay, ¿por qué te vas a otro? Yo me voy para los extranjeros, por ejemplo, yo me voy para el mejor jurista que dio Chile, don Luis Claro Solar. Yo les aconsejo, si les gusta el civil, lean mucho
a Pérez Vives, Obligaciones y Contratos, y lean a don Luis Claro Solar en Chile. Con esos dos autores queda uno sobrado. Y les advierto que no termina uno de estudiarlos, ¿no? Yo llevo años y años estudiando a mi maestro, porque fue mi maestro, Álvaro Pérez Vives. No, fue profesor mío y yo fui dependiente de él en su oficina de abogados. Pérez Vives, maravilloso maestro, extraordinario. Un poquito temperamental, difícil del temperamento, muy difícil de llevar. La familia de él se maravillaba que porque cómo lo entendía y cómo lo podía llevar y todo. Pero bien, sí, hasta su muerte, porque yo estuve al lado de él cuando murió. Entonces me queda la satisfacción. Puede que yo no haya sido el mejor discípulo de Álvaro Pérez Vives, pero tal vez sí fui el más fiel, el más asiduo, porque el mejor discípulo de Álvaro Pérez Vives se llamó Alberto Tamayo Lombana, que falleció no hace mucho, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Alberto, muy bueno, excelente, pero quizás el más fiel escudero soy yo, el que más lo defiende y el que más lo estudia. Y pues todos los que salieron de la Universidad Libre conocen muy bien a Álvaro Pérez Vives, al maestro. Maestros tremendos, era terrible el maestro Pérez Vives. Un genio, pero genio condenado. Terrible. Uy, un maldito genio espantoso. Bueno, y hablando de genios, ¿qué horas tenemos? 7:21. Me faltan por calificar unos 2 o 3 nada más. A ver, Laura Jimena García. Yo los voy a sacar a ustedes con un 4,5. Laura Jimena, ¿dónde está? Sí, señor, aquí estoy. ¿Dónde? Aquí. Sí, Laura Jimena, es que dice Laura García. Bueno, sí. Bueno. Andrés Vargas Martínez. Profe. Muy bien. Muy bien. Lisette Vanessa Carmona Cruz. Muy bien. Laura Juliana Arenas, no, sí. Sí, Laura Juliana Arenas aquí. Lizarazo, ¿cierto? Sí. Y mi amiga, la pianista Juliana Cubillos Vaquero. Sí, señor. ¿Cómo es la respuesta, Juliana? Sí, mi sol. Sí, mi sol. Sí, mi sol, sí. Para que no quede duda. Sí, mi sol, sí. Ahí no queda ninguna duda. Esa es una respuesta musical muy linda. Yo no sé si Gustavo Ernesto Cabrera Bonilla y Luzaida Galeano están disponibles, porque sería bueno que quedaran con nota. Pregunto si me están oyendo, no sé, Jairo. Gustavo Ernesto Cabrera Bonilla. Regáleme 2 segunditos, doctor. Ya lo he. Bueno, sí, entonces un llamado al. Queda despachado. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Y cuidémonos mañana. Mañana vamos a ver. Mucho cuidado. Vamos a ver el tema para el próximo examen. ¿Ok? Muchas gracias. Vale, doctor, gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Profe, que esté muy bien. Bueno. Mañana. ¿Tú sí crees que estén Gustavo Ernesto Cabrera y Luzaida Galeano? Pues doctor, si le soy sincero, Luzaida Galeano hace rato no aparece por el salón. Bueno, en las sesiones. Ella registró su materia, pero no aparece. Entonces, pues yo considero que sí, que otorguémosle el beneficio de la duda y hagámosle el llamado. Y Gustavo Cabrera, yo le indiqué a él que él faltó por parcial en el momento en que pasó el grupo. Yo le dije, lo paso al final para no cercenarle tampoco su derecho a que presente el parcial, y él sabe que yo lo estoy llamando ahorita y no aparece, doc. Bueno. Y tiene esa costumbre en los
en los trabajos en grupo, se desaparece, hace las del mago. Sí, bueno. Entonces, pues usted me dirá, mi doc. Bueno, entonces... o por temporadas, las del torero. Eso. No, entonces, Jairo, creo que ya todo el mundo está con nota. Y sí, señor. Tendríamos ya, pues el tema de notas ya pasó, ya están calificados. Entonces, ¿cuál es la idea, Jairo? Tengo un tema para que me desarrollen igualmente por grupos, que es la prueba documental. Este tema de la prueba documental es importantísimo, pero muy importante. Y pues hay un montón de cosas sobre qué estudiar, ¿no? Empezando desde la noción de documento, ¿no? Nociones generales sobre el documento. Entonces, ese es uno de los tantos temas que pueden desarrollar. Nociones generales sobre el documento. Pero entonces, perdón, mi doctor Altamar, haríamos más o menos un ejercicio similar al que hicimos ahorita, sí, con la prueba pericial, por grupos. Para este tema que usted me está proponiendo, todos manejaríamos el tema que usted me está proponiendo, pero sí, ya cada grupo escogería un subtema en especial. Esa es la idea. El tema general es la prueba documental. Entonces, se me pueden ir, unos se pueden ir por clasificación de los documentos. Otros pueden hablar de los documentos públicos, presupuestos, clasificación y el valor probatorio de los documentos públicos. Ese es otro tema. Otro tema interesante, la escritura pública. Documento privado. Los documentos auténticos. Las certificaciones de la Cámara de Comercio. Los libros y papeles del comerciante. Otro tema interesante, documentos en idioma distinto del castellano y los documentos otorgados fuera de Colombia, en el extranjero. Otros llamados documentos incoados. Otros documentos defectuosos. Técnicas modernas de la prueba por documentos. No sé qué. Esto es muy grande. El documento como prueba específica. Perdón, doctor. Señor. Doctor, yo puedo sugerir, ahí sí te oigo mal, Jairo. También un subtema. Ya me percibe, doctor. Ahora sí. Doctor. Escúchame. Sí, dime. Sí. No, tranquilo. No, es que el tema de claro sí es tremendamente complicado. Aprovechando que tenemos el tema virtual, documentos electrónicos. Sí, claro, también, claro. Esos son documentos. Ese es un documento, eso es una prueba. Hay un montón de subtemas, ¿no? La prueba trasladada. Sí, doctor, eso hay temas. Las pruebas anticipadas. Impugnación del documento. En fin. Pero listo, ya yo tengo aquí, yo tomé nota, doctor, pero entonces la idea es, mañana su merced socializa esto, sí, y arrancaríamos la próxima semana. Sí, señor, esa es la idea. Listo, doctor. Sí, con eso aprovechamos el fin de semana nosotros. Es que esa es la idea, ¿no? Que el fin de semana sí, lo utilicen en lo que a ustedes les parece, ¿no? Sí, señor. Yo no sé con quién haces tu grupo, Jairo. Yo lo hago con 3 personas más, Oscar Ávila, Marcela López y Joana Castro. Entonces tú puedes ponerte de acuerdo con ellos, como ya sabes cómo es el asunto, sobre el documento, ¿no? La prueba documental,
de qué quisieran ustedes hablar o exponer. Entonces, ustedes se preparan y esa es la exposición que me hacen como examen final. Listo, perfecto, doctor. Porque se investiga. Y es que en la prueba documental hay unas falencias tremendas en la prueba documental, ¿no? Uy, pucha, sí. Uy, no, pero es que usted también tiene razón en una cosa. Uno se pone a mirar únicamente para cambiar el código civil, o sea, nada más la prueba documental, que eso es absolutamente todo el código. Sí, sí. Y para abarcar ese tema nos faltarían años. Eso es tremendamente extenso. Entonces, sobre eso, ustedes cogen un temita. Que, por ejemplo, pruebas anticipadas. Entonces, ustedes van y investigan y miran a ver qué se puede decir por pruebas anticipadas. La prueba trasladada también, ¿no? Mira, a mí me pasó, yo litigaba en la curia también. Y una vez en un proceso, yo pedí que en el proceso que yo llevara, me trajeran a colación unos testimonios rendidos por unas personas en un proceso que se llevó también en la curia. Entonces, ese testimonio aparecía en una causa de nulidad del matrimonio y yo estaba llevando otro proceso. Entonces pedí que esas pruebas las sacaran de ese proceso y me las metieran en el mío. Oiga, pero qué sorpresota tan grande. Porque cuando usted presenta la demanda, lo cita el presidente del Tribunal Eclesiástico y él le analiza la demanda y él ahí mismo le dice si se la acepta o no. ¿Cómo le parece? Ahí mismo. Es que ese cuento es muy complicado, doctor. Eso creo que también le pasa al tribunal médico. Sí. Ellos tienen también su propio tribunal y eso es tremendamente complicado litigar allá. Muy complicado. Litigar ante los curas es muy complicado. Y entonces mi hijo no se la admito porque esas pruebas no pueden ser controvertidas porque las rindieron unas personas que no sabemos si a la fecha estén vivas o no. Y eso no me importa, monseñor, que era un cura. A mí lo que me importa es que la prueba se hizo. Y se hizo en un proceso legal, aquí. Y entonces esa prueba ya existe. Y entonces me dijo, ¿qué quiere con eso? Y le digo, pues que me traslade la prueba. Eso se llama prueba trasladada. No le puedo hacer eso porque es que no hay cómo controvertir la prueba. No, pues que no la vamos a controvertir. Simplemente, tal y como está en ese proceso, la traemos y la ponemos en el mío. Eso se llama prueba trasladada. Pero el curita no tenía ni idea que era la prueba trasladada. Horrible, eso es horrible. Cuando usted encuentra un funcionario que no conoce de derecho, increíble. Es que doctor, uno no sabe ahí qué tan bueno es el tema de la especialización en el derecho, porque, bueno, usted asegura que el funcionario, que el operario judicial, ¿sí? Si usted le pregunta algo específico, tenga la plena seguridad que se lo va a contestar, ¿sí? En derecho, le va a sustentar en derecho. Sí. Pero si en este caso que usted me dice, le llega una prueba trasladada, dan 3 vueltas porque ya el derecho es tan especializado que ya se olvidan de otras, de los conceptos básicos, de otros tipos de conceptos. Entonces uno no sabe si es muy bueno o es muy malo. Claro, es que ese es el quid de la cosa. Y entonces uno tiene que estar repasando y repasando porque todo eso está en el Código General del Proceso. Sí. Y si está en el código, pues yo apruebo, yo aplico el código. Sí. ¿Sí ve? Entonces no hay nada que hacer. Sí. Pues le pasa de pronto, usted se acuerda hace como, eso fue a principio de año, el juez que le negó el matrimonio
a las dos lesbianas por allá en Cartagena, y que no el hombre supe. dijo, primero la moral y primero está la religión. El tipo, tengo entendido que es cristiano, y pues obviamente como cristiano pues no aceptan ese tipo de relaciones. Claro. Pero pues el hombre tiene que, tenía que casarlas, porque ahí prima es el derecho, no el tema de la moral. Cierto, sí. Tenía que casarlas. Y entonces, hable del matrimonio de dos del mismo sexo. ¿Cómo fue que se consiguió? Hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla del matrimonio de dos del mismo sexo. Incluso llega eso llegó hasta la Corte Constitucional. Entonces la Corte dice que es un contrato entre dos del mismo sexo, pero no es matrimonio. No puede llegar hasta la categoría de matrimonio. Lo que pasa es que los triunfos del matrimonio se los aplican a ese tipo de unión de dos del mismo sexo, de dos hombres o de dos mujeres. Pero la cosa se mejoró fue en Medellín. Cuando en Medellín el notario, yo les dije, el notario sexto de Medellín aceptó un contrato entre tres. Un cristiano que registró su pretendido matrimonio con dos mujeres. Entonces, a eso se le llama, y nunca se había nombrado así, por primera vez se llama trieja, el matrimonio por trieja. Sí. Pues claro que pues ahí no hay matrimonio, hay un contrato civil, más no puede haber matrimonio. Porque es que si la idea es la de engendrar, entonces pues podría el hombre engendrar a una y a la otra no. Y entonces la una tiene el hijo y la otra tendría que adoptarla. No, son unas complicaciones terribles. Sí, se presentan. Sí. Doctor, y si nosotros, o si su merced está haciendo ese ejercicio, ese análisis jurídico respecto a engendrar o no engendrar, posibilidad de engendrar o no engendrar en ese tipo de uniones, ¿sí? Vamos ahí, ¿sí? Ahorita salieron con el cuento eso es transgénero, ¿no? Salieron con el cuento ahorita del transespecie. Si yo, Jairo Laverde, digo que soy un perro, yo quiero que me reconozcan como perro. Ahora eso sí está mejor. Sí. Ya eso sí está durísima. Esa está dura. ¿Transespecie? Transespecie. Uy, eso sí está, pero mejor. Ahí se la dejo. Todavía. Mejor. Sí, porque nosotros estamos debatiendo aquí el tema, pero pues entre personas, eso es lógico, listo, no puedes engendrar, pero el tema del derecho, lanzar esa línea hasta allá, hasta la transespecie, es complicado, duro que apunta eso. Mi madre, eso sí fue, porque a mí me armó un zaperoco un estudiante de la universidad cuando yo era director del consultorio jurídico, que me dijo que le cambiara el nombre. Y entonces yo le dije, bueno, tú tienes derecho a cambiarte el nombre, pero yo no lo puedo hacer así como así. Entonces vamos a revisar qué dice la ley para el cambio de nombre. Y digo, ¡ay, usted tan legalista! Y yo, pues, ¿qué hacemos? Es que toca, doctor, porque usted es profesor y director del consultorio jurídico, no es notario ni registrador. Claro. Eso es lógico. Y entonces lo obligué a que hiciera el cambio por escritura pública. Le dije, vaya, búsquese un notario que lo oriente, que lo guíe y cámbiese el nombre si usted quiere, ¿no? Sí. Ya el sexo sí va a ser como difícil, porque yo por cambiarme el mero nombre no cambio de sexo. Si usted se llama Roberto y yo le pongo Roberta, usted para mí todavía es hombre. Sí, claro. Se cambió de nombre, Roberta, pero ¿y el sexo qué? Entonces, hay algunos que creen que por cambiarse el nombre ya cambiaron de sexo también. Es que en esto sí se han presentado unos problemas, pero de raca mandaca. Terribles.
Pero esos problemas, doctor, yo no sé, a mí siempre me ha pasado eso. Yo siempre he cacharreado he trabajado en oficinas de abogados y yo no sé si es el destino final o llámelo como usted quiera, pero a mí siempre me llegan los chicharrones y con los chicharrones es cuando uno más aprende. Aprende, claro. Entre más con lo facilito, pues con lo facilito usted se llena de la experiencia y ya saca la vuelta rápido, pero los chicharrones son los que lo ponen a usted a leer. Esos son los que lo ponen a uno en problemado. Pues ese matrimonio en Trieja, yo no había oído esa expresión. En Trieja, matrimonio en Trieja. Y eso, por aquí tengo yo el dato, Fel, el notario sexto de Medellín, que hizo ese famoso matrimonio en Trieja. Es más, doctor, ese no salió hace como 2 meses, 3 meses en Noticias Caracol, creo. Ese salió en Noticias, creo. Me parece. Apareció ese matrimonio en Trieja. No, pero eso sí es increíble. Yo lo tenía de matrimonio por aquí. Yo tengo tantos, un montón de vainas aquí. A veces no los encuentro cuando los necesito. Sí, le cuento que espéreme así. Está ahí, ya montico. Yo no sé, yo tengo por aquí. Tengo un libro aquí del doctor Leobedis Elías Martínez Durán. Leobedis Elías Martínez Durán. Él es un notario, creo que es el notario segundo de Bogotá. Y aquí en la página 217 de ese libro, él dice: viene haciendo carrera un fenómeno social que se ha dado en denominar trieja, que no es otra cosa que una unión entre 3 personas. Comenzó por conocerse que en Brasil se han venido dando casos de este tipo de relaciones en las que se registran ante notario lo que en este país se denomina unión estable, una especie de unión marital, y se informa del caso en el que 3 mujeres registraron ante un notario de Río de Janeiro una unión en la que viven las 3 juntas como cualquier matrimonio. Ya había ocurrido, informa la nota periodística, que un hombre había registrado una unión de este tipo con 2 mujeres. Esa era la que yo sabía. Y entonces de otro caso de que un juez celebró matrimonio gay por analogía. Le aplicó las normas del matrimonio, se las aplicó al matrimonio de 2 hombres, entre comillas. Continúa el profesor y dice: recientemente, el notario, recientemente en Colombia, la Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública. Yo conseguí cuál fue esa escritura pública. Es la número 2075 de junio 3 de 2017. La escritura pública
2075 de junio 3 del 2007 de la Notaría Sexta de Medellín. Entonces, la Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública una unión entre 3 hombres que denominó Régimen Patrimonial Especial de Trieja, y otro notario de Medellín, que fue el notario primero, el doctor Nelson Ospina Gómez, salió en defensa de la constitucionalidad de ese acto y también habla de matrimonio en Trieja. Este notario primero de Medellín dice: con el fin de legalizar con el matrimonio civil la relación de índole sentimental, patrimonial y de convivencia que venían sosteniendo de tiempo atrás 3 personas de sexo masculino. Y entonces apoyó su acto en los artículos 42 de la Constitución Política, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la sentencia SU 214 de 2016. Esa sentencia invoca los derechos al libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad humana, la libertad individual, la igualdad, y equipara el matrimonio y la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo. ¿Sí ven? Equipara el matrimonio y la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo autorizados por la jurisprudencia constitucional con la llamada Trieja. Y entonces dice esta sentencia que no hay diferencias entre ellas. Tremendo, ¿no? Y ahora esa está ahora vas a saber por qué, doctor. Porque, listo, ahí el hombre está diciendo que por analogía lo cogió como una unión entre personas del mismo sexo. 3, ¿sí? Sí, 3. Pero eso no le abre la compuerta, ¿sí? A un personaje que diga, yo amo a 2 mujeres, entonces quiero hacer una unión entre 2 mujeres. ¿Eso no sería poligamia? ¿No estaría legalizando ahí el tema de la poligamia? Digo yo, ¿no? No, sí, eso sí es cierto, ¿no? Sí. Es que los colombianos somos especialistas para esa vuelta. Sí. Para darle la vuelta a la... Usted tiene toda la razón. En algunas religiones y países se admiten los matrimonios poligámicos. Entonces, si una persona pertenece a esa cultura y solicita contraer matrimonio con otras varias personas, pues se debería atender ese derecho y celebrar la boda. Pero resulta que el juez tiene que tener en cuenta la cultura imperante en Colombia. Y como en Occidente es la judeocristiana, entonces la poligamia es totalmente extraña. Y entonces esto afectaría el orden público y por esa razón no se podría celebrar ese matrimonio. No, uno encantado, qué rico uno celebrar matrimonio. No. Bueno, imagínese usted. Tremendo. No, pero usted encantado con 2, pero si más o menos uno es casado y con una y está que sale la vaina. ¿Cómo es que dice dice, pobrecito Salomón con todas sus 1000 mujeres, si yo con una que tengo me doy contra las paredes? Sí. No, tremendo, ¿qué tal eso? Poligamia. Por ahí acá rato veo en televisión, sacan una familia poligámica, un señor que tiene 4 esposas y un montón de hijos. Eso acá, no será ¿cómo se llama? Los Amish, pues allá en Estados Unidos. Eso, en Estados Unidos. Y él a cada una le dio una casa. Entonces, pues, está feliz con sus 4 mujeres, 4 o 5. Yo no sé si en estos días... Ay, Dios mío. Como que se le iba a salir una de ese asunto. Pero ellos son poligámicos, ¿no? La poligamia. Sí, ahí ya el tema ya es ahí lo que prima es la religión. La religión y la voluntad de ellas, de querer. Ah, sí, claro, permanecer ahí
bajo ese estado poligámico. Porque eso sí a mí me llama la atención del tema jurídico en Estados Unidos, el tema constitucionario, que no tiene que ser amarrado a un código, sino allá sí le verifican a usted, bueno, allá sí le preguntan, ¿por qué lo hizo? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo y por qué? Eso. En cambio aquí sí le amarran a usted su voluntad, sí se le amarran a un artículo. Sí, eso sí es cierto. Aquí nosotros somos muy legalistas, muy apegados. Sí, pues señor. Sí, señor. Bueno, Jairo. Doctor, entonces que quede en el acta. Estuvimos esperando al señor Cabrera y a Luzaida. Sí, y no se presentaron. Yo los llamé y no se presentaron. Sí. Entonces que quede ahí en el acta. Y mañana, sí, señor, y mañana vamos a hablar de la modalidad del nuevo examen para que lo vayan preparando. Listo, doctor. Entonces, ok. Yo todavía no adelanto nada, yo dejo que su merced entregue la noticia. Bueno, Jairo, no, pero con tus compañeros, sí, tus compañeros tú le dices, bueno, este asunto es así y vamos a trabajar sobre este punto. Entonces ustedes me dirán sobre qué quieren trabajar y listo. Sí, señor. Ay, doctor, usted me acordó de ese tema. Bueno, primero de todo, pedirle 1000 disculpas por el tema del Excel, eso sí fue, discúlpeme, fue un mierdero, ¿sí? Pues para esta oportunidad yo creo que si las personas no van a elegir grupos tan grandes, porque manejar grupos tan grandes y en virtualidad articular es muy jodido. Entonces yo pienso que van a pasar en grupos pequeñitos de 4 o 5 personas. Creo que es mucho más manejable y usted los puede atender de una forma más dinámica. Muchísimo mejor. Porque pienso que su merced pretendió coger mucha gente para atenderlo en bloque, pero se complicó el tema. Entonces yo creo que 4 o 5 personas. Sí, máximo, sí. Tienes razón, Jairo, máximo 5. Sí, doctor. Esa regla de juego la vamos a poner mañana. Acá sí le prometo, doctor, que le organizo bien esa vaina. Para que no me ande diciendo que soy desordenado. Bueno, Jairo, perfecto. No siento, yo mañana delimito el grupo a 5. Máximo 5. Listo, perfecto, doctor. Cada quien escogerá su tema. Yo les voy a ayudar sobre los temas que hay sobre la prueba documental y entonces ellos van tomando nota y me dirán después sobre qué quieren hablar, ¿cierto? Listo, doctor. Sí, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, Jairo, una buena noche. Que descanses. Muchísimas gracias. Que descanse. Sí, señor. Que descanse. Igualmente. Gracias, señor. Bueno, pues mañana